Los TEC 2012 es la unión de 3 actividades que hicimos a lo largo de este año, que incluye Transforma, Entre Tierras y Quilombo. Estas 3 actividades las realizamos conjuntamente y con una lógica en común, que durante este año fue discutir el tema de acciones afirmativas. Desde el trabajo de la asesoría macro en políticas sociales, específicamente del área de perspectivas transversales del MIDES, lo que tenemos como objetivo y como razón de ser es la construcción y la transformación de las políticas existentes en políticas sociales con perspectiva de derechos humanos. Hay algunas cuestiones que se hacen indispensables, como por ejemplo la sensibilización y educación en términos de derechos humanos. También desde esta área del MIDES tenemos el trabajo con 3 grupos particulares, 3 poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que son población trans, migrantes y retornados, inmigrantes y retornados, población migrante en general, como afrodescendencia. Es por eso que son estas 3 poblaciones las que discutimos en estas 3 distintas instancias. Desde esta construcción, entonces, de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, se hacía necesario aunar a los diferentes espacios del Estado con una misma lógica y con una misma idea que hacía la responsabilidad en derechos humanos y a la responsabilidad también de concretar las obligaciones del Estado, ¿no? De respetar, de garantizar y de cumplir los derechos. La población afrodescendiente somos o componemos un 8% de acuerdo al último censo nacional. En general, este grupo está sustentado entre lo que uno diría la pobreza y la extrema pobreza, ¿no? La mayoría de esta población está, digamos, insertada en lo que uno diría el quintil más bajo o el segundo quintil más bajo. Entonces, en esta población, nosotros tenemos situaciones muy difíciles vinculadas con el tema vivienda, con el tema trabajo, con el tema educación, con el tema salud. 4 temas que son esenciales en cualquier determinación de situación de cualquier grupo social. ¿Cuál es la gravedad de esta situación? La gravedad está en que aparecen determinados factores que son como importantes dentro del manejo de las sociedades, como es la franja etaria. Entonces tenemos una población afro muy joven en un país que tiene la tendencia a ser de franjas etarias altas. Entonces eso es un nicho muy importante a tener en cuenta. El otro factor que yo creo que es importante y determinante en esto es el tema a dónde apunta. Esta pobreza está sustentada mucho sobre la niñez y sobre la mujer. La colectividad afro-uruguaya triplica los niveles de indigencia del resto de la población. En pobreza pasa exactamente lo mismo. A nivel de educación, el 50%, o sea, casi la mitad de la población afro-uruguaya ha cumplido solamente los primeros 6 años de escuela, no prosigue estudiando y solamente un 7% de esta población ha llegado a tener estudios que sean estudios terciarios o que sean técnicos o profesionales. La mayoría de la población afro es joven, estamos hablando del promedio de edad de 29 años, en comparación con el resto de la población de un promedio de edad de 35 o más. El porcentaje de mujeres y varones es más o menos igual que el de la población uruguaya en términos generales. También los datos arrojan que hay una deserción temprana del sistema educativo, que la población afrodescendiente en términos generales está poco calificada, no llega a los niveles de terminar educación media ni educación terciaria, y además en términos laborales se encuentra en situación de desocupación, empleos pocos calificados o subcalificados, a eso le llamamos subempleo, y además multiempleo, ¿no? Acumulan varios trabajos pero poco calificados, y además están remunerados de alguna forma baja, ¿no? O sea, son poco remunerados o bajos remuneradamente. Esta situación aún se agrava aún más a nivel del trabajo en las mujeres, en donde existe la situación de la discriminación por género y étnico-racial. Estas 2 situaciones, y aún más si se agrega la pobreza, lo que hacen es
aumentar la situación de exclusión. Es así que vemos que, por ejemplo, los índices de desocupación triplican lo que es la población general, duplican lo que son el resto de las mujeres. La colectividad afrodescendiente fue traída a este país como en situación de esclavos, y a pesar de que la abolición de la esclavitud en Uruguay se produjo en 1846, la situación de exclusión social estaba incluida dentro de las propias cuestiones jurídicas que habilitaron la abolición de la esclavitud. Y a su vez no hubo políticas aplicativas a este grupo desde el punto de vista de dislocarlo desde la esclavización a la integración como ciudadanos reales, tanto en cuanto sí hubo para su situación de esclavizados. La situación actual tiene, de alguna forma, es consecuencia de lo que ha sido la trata esclavista, ¿no? Entonces, denunciar que la trata esclavista ha tenido sus consecuencias hasta ahora no es una cuestión que tiene que ver con recordar el pasado, etcétera, sino que, bueno, que cuando se realiza la abolición de la esclavitud no se toma ninguna medida o ninguna acción concreta para esa población que de alguna forma se los reconoce como ciudadanos. Hasta ese momento, cuando se realiza la abolición de la esclavitud, no se toman medidas reparatorias, ¿no? Entonces, cuando se les reconoce como seres humanos, no se toman esas acciones políticas o medidas para reconocerlos como tales. Esta situación, y aún más, agravada por temas que tienen que ver con los estereotipos, que profundizan y mantienen estas brechas de desigualdad, hacen que tengamos que dar una respuesta como sociedad toda a través de buenas prácticas. O sea, de construir el racismo y la discriminación racial es una obligación de todas y de todos, pero bueno, desde el punto de vista de la sociedad tenemos que hacer buenas prácticas, tenemos que buscar cambiar desde nuestro lenguaje para que no sea ni sexista ni racista, de construir los estereotipos que hacen ver al otro como una situación de un ser inferior. Y desde el Estado, desde el gobierno, lo que se deben hacer son acciones, o sea, políticas en las cuales se trate de variar esta situación que no permite que tengamos una sociedad igualitaria, una sociedad en donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades y derechos. Las políticas afirmativas en realidad es un método aplicable que tiene su centro, focaliza un tema, focaliza una población, tiene como objeto transformar esa población o esa situación específica, dígase la educación dentro de esa población, transformarla en elementos positivos en un tiempo determinado y a su vez lograr un post ese tiempo, como uno monitorea y cómo transforma esas realidades en otros escalones que permitan realmente llegar a ese espacio igualitario. Entonces, lo primero que tenemos que ratificar es esto, es un método, no es ni una panacea, ni es una cuestión absoluta. Este método necesariamente tiene que observar las particularidades de este grupo, tanto en sus relaciones sociales, sus socioeconómicas, su pasado histórico, la incidencia que tiene la relación con la sociedad, la discriminación, el racismo, todo esto tiene que componer ese producto. Y a su vez tiene que tener un recurso financiero y una estructura que mantenga esa acción afirmativa. Son políticas que lo que pretenden es que en forma más acelerada y segura se puedan disminuir estas situaciones de desigualdad y que son transitorias y que se deben dar hasta el momento en que este grupo de ciudadanos realmente tenga las mismas oportunidades que el resto de la población, oportunidades que le fueron denegadas por diferentes situaciones, en este caso por la situación del racismo y la discriminación racial. Las acciones afirmativas vienen a operar sobre lo que es la discriminación estructural, ¿no? Que tiene que ver con esta inamovilidad social que tiene la población afrodescendiente. Concretamente con acciones que tienen que ver con promover en el área educativa, con promover también el desarrollo y el ingreso de personas al sector privado, sector público a nivel laboral, que tiene que ver con campañas de sensibilización,
que tiene que ver con promoción de la identidad, sobre todo cultural, y programas que de alguna forma muestren la importancia que tuvo la población afrodescendiente en la construcción de lo que hoy es el Uruguay. Hoy en día en Uruguay tenemos una ley de acciones afirmativas para la población afrodescendiente que tiende a promover a la misma en el área educativa y laboral. Es una ley, en primer lugar es una ley que es la primera ley de acciones afirmativas en el país, o por lo menos que define que es una ley tendiente a hacer acciones afirmativas o políticas específicas para una población que está en situación de desventaja social y de inequidad por cuestiones de discriminación. Es el primer documento oficial que tenemos que reconoce la trata transatlántica y la esclavización de personas africanas y afrodescendientes como un delito de lesa humanidad, y hace referencia al derecho internacional, que así está reconocido. Es una ley que además es reparatoria y viene a reparar todas estas situaciones de desventaja histórica que se han venido arrastrando. Es una ley además que focaliza en los dos puntos claves o los dos nudos críticos en donde la discriminación racial o el racismo estructural apunta, que tiene que ver con el área laboral y educativa. Concretamente con lo educativo, promueve becas a nivel del Fondo Solidaridad, becas Carlos Quijano, sobre todo teniendo en cuenta un porcentaje bastante importante. Para las becas Carlos Quijano ya existía un 30%. También incorpora o pretende que se incorpore en la currícula escolar la historia de los afrodescendientes, el aporte de los afrodescendientes a lo que fue la construcción nacional, y además que se eduque en derechos y no discriminación. También relacionado con lo educativo, promueve capacitaciones para el empleo, sobre todo a nivel de INEFOP, y además otorga un 8% para ocupar cargos o llamados, tanto en el ámbito público como en privado, pero específicamente en el ámbito público, de llamados que se hagan en el Estado. Esta ley además específicamente piensa en hacer hincapié que este tipo de acciones y este tipo de políticas tengan consideración a la situación específica en que están las mujeres, ¿no? Las mujeres afro y sobre todo las mujeres jóvenes. Y viene a responder además a recomendaciones internacionales. El racismo ha sido un elemento que ha tenido la capacidad de transformarse en muchas maneras y siempre está presente. Nosotros ese factor tenemos que tenerlo en cuenta dentro del proceso de la acción afirmativa, no solo desde adentro de la sociedad hacia las comunidades, sino de las comunidades hacia afuera y ese entorno. El racismo no va a digamos así, cortarse por sí mismo, es un proceso compuesto, es un proceso complejo y compuesto. Por eso es importante que en estos factores uno mida cuánto estos grupos que están excluidos de la sociedad tienen capacidad de interacción. Porque de ese mensaje de dureza en cuanto a no permitir las rupturas entre los grupos que reivindican, va a ser también una forma de mensaje positivo hacia la sociedad de que estas cosas que nosotros decimos que son necesarias, convenientes, van a generar productos no solamente hacia ese grupo, sino a la sociedad en su conjunto. Y seguramente en un momento, si nosotros tuviéramos la capacidad y consecuencia de seguir en este proceso, podríamos tener una sociedad más equitativa que tenemos ahora.